ahora tiene la palabra el director de programación de la Casa de América, Luis Prados. Buenas tardes. Para el Instituto Cervantes, para la Casa de América es un honor y un placer poder organizar esta actividad, este homenaje a Álvaro Mutis a los 100 años de su nacimiento y los 10 años de su muerte. Es un homenaje que organizamos conjuntamente con el Instituto Cervantes, que coorganizamos también con la Embajada de Colombia y que hemos podido llevar a cabo también gracias al apoyo de la agencia Carmen Barceles. Saludo a todos los participantes, en primer lugar al embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, a María Andrea Torres de la Embajada de Colombia, al resto del personal del equipo de la Embajada de Colombia que ha trabajado en la realización de esta actividad, y a los demás ponentes, a Ernesto Pérez Zúñiga, subdirector de Cultura del Instituto Cervantes y, como he dicho, coorganizador de esta actividad, a Pilar Reyes, directora de la división literaria del grupo Penguin Random House, que va a participar en el diálogo y que es editora de la mayor parte de la obra de Álvaro Mutis. Precisamente esta editorial pues acaba de hacer una nueva edición de las obras completas, entiendo, de Mutis. A Juan Manuel Roca, poeta colombiano, que entre otras cosas pues ganó el premio Casa de América de Poesía, que conoció Mutis, que tiene una larga trayectoria y que está perfectamente habilitado y preparado para hablarnos, introducirnos en la obra y la figura de Mutis. Y además quiero decirles que al terminar el diálogo entre Juan Manuel Roca y Pilar Reyes, haremos una presentación de un concierto de música antigua con un grupo colombiano que será presentado después. Esta actividad, pues este homenaje, le hemos dado el título de Legado de Macrol el Gaviero, porque Macrol es la figura, como todos sabemos, ¿no?, la figura que de alguna manera vertebra un poco toda la producción, tanto poética como narrativa de Mutis. De hecho, cuando él publicó, bajo su supervisión, digamos, la mayor parte de sus obras en dos volúmenes, el volumen de poesía pues llevaba por título Suma de Macrol el Gaviero, y el volumen de narrativa de novelas, pues Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero. Este personaje, que es sin duda uno de los más característicos y originales de la literatura hispanoamericana contemporánea, pues ha permitido que la obra de Mutis y que su peculiar mundo pues llegasen a tantas personas en tantos países del mundo. Mutis es un grandísimo escritor en lengua española, uno de los grandes del siglo XX. Ganó, entre otras cosas, el Premio Cervantes en el año 2001, el Premio Príncipe de Asturias en 1997 y el Premio Reina Sofía de Poesía en 1997. Él vino a la Casa de América en varias ocasiones y concretamente estuvo aquí tuvo 2 semanas de autor, tuvimos en Casa de América en 2 ocasiones diferentes semanas de autor dedicadas a Mutis, y además también participó en uno de los festivales Viva América aquí en la Casa de América. Y además de estas actividades que contaron con su presencia, pues a lo largo de los años ha habido gran número de actividades, de homenajes, de encuentros en torno a la obra y a la figura de Álvaro Mutis. No podíamos dejar pasar esta ocasión de conmemorar este importante aniversario y nos complace pues poder volver a hablar de Mutis en estos momentos en los que además, pues como he dicho, se reeditan una buena parte de sus obras y tenemos una ocasión para releerlo y disfrutar una vez más con su magnífica producción literaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una entrevista de Álvaro Mutis en la que le preguntan de dónde es, de dónde se siente, y él dice: me siento del lugar donde el lugar me dice nosotros somos tú somos nosotros. Y él se estaba refiriendo a 2 lugares que eran Bruselas y también a un lugar de su infancia que se llama Tierra Caliente. Una entrevista muy bonita en la que yo creo que da la clave de esa personalidad
única de la que nos van a hablar esta tarde, de Álvaro Mutis. Y para el Instituto Cervantes, bueno, es un placer, la verdad, colaborar en este aniversario de Álvaro Mutis con Casa de América, porque sin duda es uno de los grandes de la literatura en español, uno de los grandes de nuestro idioma en dos géneros, además, tanto la poesía como la narrativa, que él implica de una manera realmente extraordinaria y única, ¿no? Con una imaginación, iba a decir una imaginación verbal, porque la tiene también, y una imaginación de personaje y una imaginación de mundo realmente maravillosa y universal, volviendo a ese nosotros, y eso nosotros somos tú, ¿no? También pensando en eso, en ese nosotros somos tú, en el Instituto Cervantes, Álvaro Mutis tiene una casa perpetua en un lugar muy marinero, que es nuestra biblioteca de Estambul. Allí tiene un lugar, cuando pensamos dónde podíamos darle una biblioteca a él, pues estábamos en la duda entre Bruselas, ¿no?, que fue tan importante para él, y Estambul. Y al final, pues esto fue en el año 2005. Yo llevaba muy poco tiempo en el Cervantes. Al final fue Estambul, porque nos parecía que era el lugar poético para que él tuviera sus libros allí, ¿no?, cerca del mar, cerca de Macrole, Gaviero y de todas las rutas, tanto marinas como las rutas literarias que se conectan por ese mar imaginario, metafórico, que es la literatura escrita en español. Queríamos colaborar, y nos dio mucha alegría cuando Luis Prado nos ofreció colaborar en este homenaje a Álvaro Mutis, que queremos que tenga una respuesta en nuestra sede, en la sede del Instituto Cervantes, pues quizás en noviembre, diciembre, tenemos que determinar el día, porque queremos presentar un libro en el que hemos colaborado, hemos coeditado con la editorial El Equilibrista, una editorial mexicana estupenda, que ha reunido todos los ensayos, no todos, pero la mayoría de las lecturas que se conocen que ha hecho Álvaro Mutis sobre otros autores. Es una fiesta de libro, porque en él se puede leer, por ejemplo, su primer comentario sobre Faulkner, ¿no?, o sobre las traducciones de Borges sobre Faulkner, y de tantos autores que él iba sintiendo su contemporáneo y iba comentando de una manera pues realmente maravillosa, porque además no se mordía la lengua, decía lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Era un autor que sabía decir perfectamente lo que pensaba. Así que bueno, le convocaremos una cita quizá en noviembre o diciembre para continuar este homenaje, bueno, a uno, ya digo, de los grandísimos autores de nuestra lengua. Hay un paisaje y paisaje maravilloso que quiero traer aquí, que sale en una novelita preciosa llamada, la he visto aquí ya recogida, ¿no?, en uno de los volúmenes que acaba de sacar Alfaguara, La última escala del tram steamer. Y esa novelita empieza en un pasaje precioso en Helsinki, cuando el narrador, que además se parece mucho a Mutis, va a Helsinki y quiere contemplar desde un lugar muy preciso el paisaje del puerto. Es un lugar donde le recomiendan no ir porque hace un tiempo espantoso y se puede congelar en el momento que asome la nariz allí, pero él insiste, y porque quiere contemplar un instante, aunque fuera un solo segundo, la belleza del lugar, ¿no? Y esa es la magia inmensa que él trae con su literatura, ¿no? De pronto, en un solo vistazo, en un lugar milagroso y difícil, que es el de la imaginación, que es el del riesgo, porque todo autor que vale la pena arriesga en lo que piensa y arriesga en lo que escribe, y trae, gracias a ese riesgo, una inmensa belleza, ¿no? Ese milagro del nosotros somos tú somos nosotros, que trae toda gran literatura. La gran literatura hace eso,
para el presente y lo hace para el futuro y lo hace para todos los tiempos, que es lo que ha hecho Álvaro Mutis. Así que, sin más, esto es lo que quería presentar aquí esta tarde. Señor Oscar Dávila, gerente de Casa de América. Señor Luis Prado, director de programación de la Casa de América. Señora Ana María Rodríguez, maravillosa colombiana y responsable de literatura de esta casa. Señor Ernesto Pérez Zúñiga, subdirector cultural del Instituto Cervantes. Señora Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara. Señor Juan Manuel Roca, poeta colombiano. Miembros de la agrupación de música antigua, como eran en un principio, estimados asistentes, amigos todos. Es motivo de gran alegría para mí estar hoy en esta casa especial para nosotros también los colombianos, para celebrar un gran acontecimiento, que es celebrar el centenario del nacimiento de un gran poeta y escritor, como es Álvaro Mutis, autor que siempre mostró su gran cariño por esta ciudad y por instituciones como la Casa de América, que desempeñan siempre un papel fundamental en la promoción de la cultura iberoamericana en España. No podría yo estar más de acuerdo con Mutis cuando en una de las entrevistas que concedió en su paso por España señaló que lugares como este son imprescindibles, pues, en sus propias palabras, y abro comillas. Es muy importante que haya una presencia de América en España, y una presencia de este tipo, de las manifestaciones del espíritu latinoamericano vivo, en una institución como esta, porque el mundo se está destruyendo. Ya no hay casi comunicación auténtica. Hay toda clase de comunicación mecánica, automática, pero no es el alma de los pueblos lo que se comunica con los otros pueblos. Esta casa está justamente hecha para comunicar el alma de América, lo que somos nosotros, que esté presente en España. Cierro comillas. Y hoy nos hemos reunido aquí justamente para eso, para hablar de uno de los americanos, colombiano de nacimiento e iberoamericano de corazón, que nos muestra ese inquebrantable vínculo existente entre nuestro continente y España. Álvaro Mutis ha sido el único escritor colombiano que ha ganado los llamados 3 grandes de las letras en español: el premio Cervantes en el año 2001, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2007 y el premio Príncipe de Asturias en el año 2011. Un escritor prolífico y polifacético que se dedicó a la prosa, al verso y al periodismo indistintamente, y que en todas sus facetas con la pluma fue exitoso. Yo no quiero extenderme más en este saludo, pues serán nuestros compatriotas Pilar Reyes y Juan Manuel Roca, y los integrantes de la agrupación de música antigua, como era en un principio, quienes se encargarán de desvelarnos distintos aspectos del genio literario que era Mutis. No me queda más que agradecer a todos ustedes, asistentes que con su entusiasmo hacen todos los días que la Embajada de Colombia siempre sea grato realizar actividades en esta Casa de América. Muchas gracias a los asistentes y esperamos que esta sea una gran velada en conmemoración de esos 100 años. Muchas gracias, embajador. A continuación vamos a pedir a Pilar Reyes, directora de la división literaria del grupo Open Random House, y a Juan Manuel Roca, poeta, que suban aquí para este diálogo, ¿no?, que vamos a tener.
Y como ya han anunciado, después de este diálogo habrá este concierto del grupo Como era en un principio, que nos presentará su directora artística, que es Ana María Fonseca. Cuando queráis, Pilar. Pues abro fuego yo, Juan Manuel. Pues un gusto estar aquí. Acabo de ver a mi hermana sentada aquí, que no veía hace mucho tiempo, así que me ha sobrecogido mi corazón, y esto creo que a Mutis también le había encantado esto que está pasando hoy aquí, porque a ti no te veo hace muchísimos años. Hemos compartido en Colombia muchas no sé, tablas, y digo que esto le habría encantado, porque si hay algo que sale en las conversaciones siempre sobre Álvaro Mutis es la palabra amistad. Yo creo que eso nucleó de una manera central no solo su vida, por supuesto, sino también su relación con la literatura, ¿no? No hemos planeado nada. Lo que pensábamos, tanto tú como yo le conocimos, yo quería hacer una especie de, luego podemos conversar, de mi retrato hablado, de alguna manera, de un autor a quien conocí, con quien trabajé en la editorial, y bueno, contarles algunas anécdotas que también pasan por esa relación de amistad con la que creo que era indispensable partir de base para luego trabajar con él. Y luego, si quieres, intervienes tú, y no sé si a partir de allí pueda haber una conversación. Yo fui estudiante de literatura en un momento en el que Álvaro Mutis empezaba a escribir novelas, y le pasó algo, creo, muy sui generis, y es que un poeta que había, digamos, ejercido la poesía, él decía que había publicado el libro que había desaparecido de las librerías más rápidamente. La primera edición de su libro se publicó en 1948 y se quemó en el famoso Bogotazo de Bogotá. 200 ejemplares que se agotaron más o menos en una hora por este hecho terrible, claro. Pero él decía que era un bestseller de la poesía colombiana en ese sentido. La poesía la ejerció a lo largo de su vida, pero fue hasta muy tarde, en el año 1986, donde empezó a publicar novelas de un personaje que había nacido en la poesía. Yo empecé a leerlo casi simultáneamente con la salida de sus libros, como lectora primero, luego como estudiante de literatura, y empecé muy pronto a trabajar en el oficio de editora. Y es la primera vez que creo que he sentido una relación un poco mitómana con un autor. A mí, ni siquiera ahora en mi ejercicio de editora suelo pedirle a los autores que me firmen los libros, por ejemplo, o guardar primeras ediciones, es algo que pues que a mí no me había pasado, salvo con Álvaro Mutis. Yo empecé a leer sus novelas y quería esperar a la novela siguiente, inmediatamente salía, la compraba, fui a la feria del libro que me firmara libros, esto antes de pensar ser editora, y por supuesto ni soñar ser su editora. Y luego, cuando en el año 1993, justo cuando terminó de escribir ese fresco que es Empresas y Tribulaciones de Macroel Gaviero, nosotros publicamos en un volumen las 7 novelas que componían ese fresco narrativo, bajo un título que se llamó, como ya lo han dicho, Empresas y Tribulaciones de Macroel Gaviero. Eso pasó en el año 1993, justo después de publicar el tríptico de Mar y Tierra, que es el, digamos, libro con el que cierra esa septología. Y allí yo pensaba y contaba inicialmente mi relación con Álvaro Mutis, por qué esta fascinación. Cuando yo iba a las firmas me parecía muy curioso que una persona, un autor maduro como él, con una literatura como la que estaba escribiendo, lo que produciera era una absoluta fascinación en un público como yo, es decir, gente que tenía 20 años y lo leía con fruición. Las filas estaban llenas de gente joven leyendo a Macroel Gaviero. Luego, cuando editamos ese volumen, yo pensaba mucho esto, ¿por qué? Y creo claramente que
ahora que hemos vuelto a editar los libros, las novelas en 2 volúmenes, creo que podría decir, y que eso no habla ni demerita la narrativa de Mutis, que es un autor de formación, o sea, que es un autor para un lector joven. Yo creo que le abre las puertas de la literatura. Uno quiere leer más, casi como si leyera, o un lector formado en otro momento leyera novelas de aventuras. Para mi formación lectora, Mutis fue eso, y creo que para mi generación Mutis fue eso, y abrió la puerta, yo creo que a muchos lectores, a la literatura de aventuras, a la literatura de viajes, incluso a alguien como Joseph Conrad, ¿no? Creo que fue una puerta. Es un mundo que no es un mundo juvenil para nada, pero sí es un mundo de la aspiración que puede tener un joven que se acerca a la literatura para entender la vida. Yo creo que ese personaje habla mucho de puertos, de viajes, porque es una manera, digamos, simbólica y literaria, creo, de empezar a asumir que es salir a la vida. Yo creo que Macrol habla mucho de eso, ¿no? Cuando publicamos en un volumen las 7 novelas, que además tengo que decir que quien debería estar sentada aquí, pero su discreción es absoluta, es Ana María Rodríguez, que en realidad fue la persona que trajo a Álvaro Mutis Alfaguara. Ana María era íntima amiga de Álvaro, pero como no quiso, no sé por qué no está aquí, así que me siento aquí un poco en impostura, porque el origen de esta historia de Alfaguara con Álvaro Mutis fue gracias a ti. Y es emocionante ver cuál fue este ejercicio, porque cuando Mutis vino a la editorial, estaba publicado por Editorial Norma, que había publicado los libros de manera independiente, y como digo, el último había sido muy reciente, y no sé si Mutis tuvo la idea de que con eso cerraba algo. Yo creo que en un momento debió pensar escribir más, pero bueno, la vida, y creo que el éxito también lo llevó a ser una persona pública, popular, hablando de sus libros, que era, ahora diré algo sobre eso, algo que no creo que le gustara del todo. Cuando editamos en un solo volumen las 7 novelas, el ejercicio de leerlas así, una tras otra, las publicamos en el orden en que habían sido escritas, en el orden en que habían sido publicadas, ¿no? La nieve del almirante, y Luna llega con la lluvia, La última escala del Dragón Steamer, Un bel morir, Amirbar, Abdul Bashur, Soñador de navíos, y por último El tríptico de mar y tierra. Cuando hacíamos este ejercicio, yo que estaba editando el texto, que trabajaba como asistente del editor, empezamos a hacer un ejercicio que hace un editor que está fijando texto muy claro, y estas novelas fueron escritas en momentos distintos, aunque la ventana en la que fueron escritas es también muy asombrosa de su proceso con la narrativa. El primer libro lo escribió en 1986, el último en 1993. Es decir, en 7 años escribió 7 novelas que fueron un éxito inmenso, y lanzó a Mutis como novelista, cuando eso no era, creo, no estaba entre sus planes. Que las empezó a escribir por una apuesta que él mismo hizo de cuando me jubile voy a hacer algo con el Macrol y ahí está. Al hacer ese ejercicio de publicarlas en un solo volumen pasó algo increíble. Yo le iba notando cosas que tenían que ver con el orden cronológico. Si Macrol había estado en Amberes, no podía haber estado antes en Panamá. Si aquí hay en este dato digamos, una ubicación de alguna manera de la cronología de los hechos, esto otro no pudo acontecer. Y Mutis me dio una lección feliz. Me dijo, ¿y eso qué importa? Yo nunca he escrito esas novelas con un sentido de contar una trayectoria de vida. Yo estoy escribiendo algo que pasa más en el territorio mítico, en el territorio de las aventuras. Y a mí me pareció una lección de cómo él asumía la narrativa, con qué intención había escrito esas novelas y cuál era la relación con ese personaje. Esa es como una primera cosa. Una segunda, decía antes que, como yo, éramos un montón de gente joven queriendo leerle y leerle con esta pasión total que nos llevaba a hacer filas para pedir sus firmas, conocerlo, oírlo leer poesía. Bueno, pensamos en hacer una edición con, para mí, sus 2 mejores libros narrativos que no están en las empresas y tribulaciones de Macrol y Gaviero. Son 2 textos cortos prodigiosos. Para mí ahí hay una de las más bellas historias de amor que se ha escrito en español. Son 2 textos, uno se llama La muerte del estratega, el otro El último rostro,
queríamos hacer con esos dos pequeños textos una edición escolar, que fuera también eran textos que tenían que ver con la historia, que digamos abrieran la puerta a la literatura de Mutis y también a la relación de los hechos históricos con la narrativa, en fin. Entonces, él estuvo encantado porque tenía una sensibilidad, tenía mucha claridad que ese público que estaba llegando de una manera que él ni siquiera pensó a los jóvenes, y le pareció muy buena idea. Entonces yo estaba redactando la cuarta de Forros, donde estaba poniendo su nota biográfica. Entonces yo escribo: Álvaro Mutis nació en la Tierra Caliente colombiana, que la Tierra Caliente es como una zona geográfica, como si dijéramos el páramo, o la Tierra Caliente es una tierra intermedia en el trópico. Las estaciones pasan depende de a qué altura estás en la montaña, más cerca del mar, más cerca del cielo. Mutis vivía en la mitad, en esa zona que se llama la Tierra Caliente. Bueno, vivió en la infancia allí, pero yo puse, porque eso es un tema central en su poesía y sobre todo en su narrativa, que Mutis había nacido en la Tierra Caliente y empezaba a echar alguna especie de elucubración de por qué entonces. Y Mutis me devolvió la nota diciendo: no, mijita, yo nací, como dicen todas las cuartas de Forros de mis libros, en Bogotá, no tiene nada de poético. Pero lo que sí es poético es que yo pasé los mejores momentos de mi infancia en una finca, que era una finca de mi abuelo, que se llamaba Coello, en la Tierra Caliente. Y me gusta pensar que alguien piense que yo nací en ese territorio, pero no, ahí pudo eventualmente nacer Macrolio Gaviero. Y yo creo que a él le encantaba, y esto lo cito porque creo que a él le encantaba pensar que su personaje, yo creo que lo logró, fue más importante que él. A él le gustaría desaparecer y que uno pensara no en Álvaro Mutis, sino en Macrolio Gaviero. Y yo creo que logró una cosa que en literatura es muy difícil de hacer y pasa muy excepcionalmente, que es crear un personaje que tiene de alguna manera las dimensiones de, nacido en la ficción, las dimensiones de la realidad. O sea, se me viene a la cabeza, no sé, o a la triste, el capitán a la triste, o Macrolio Gaviero. Creo que eso lo logró y eso a él le encantaba. Y este error garrafal de mi parte me sirvió para ver ese otro sesgo de su personalidad, esta idea como del autor que se impone y que está por encima de sus libros. A Mutis no le gustaba nada. Tanto es así que hay muchas entrevistas donde le preguntan por su éxito tan grande en tan poco tiempo, en 7 años de escribir novelas, ¿no? Y él decía: mi éxito, ese no es mi éxito. Hablan, esos premios, se referían a los premios, a los lectores y a los premios. Decían: esos premios no hablan sobre mi éxito, el de yo, Álvaro Mutis. Hablan sobre la aceptación de mis libros, que es lo que a mí me parece importante. Y él veía los libros como unos hijos que iban ganando como amigos, de nuevo, y eso me gustaba. Decía: los premios son mis libros, los premios son para mis libros. Y en eso viví una anécdota también muy graciosa, porque sí, Mutis se ganó el Cervantes, el Reina Sofía, el Príncipe de Asturias en su momento. Y a mí me contó que una vez una de sus nietas le dijo: abuelo, ¿y las infantas no dan premios? Ese sesgo de la personalidad, digamos, de Álvaro Mutis tan claro como de relación con sus amigos, nos llevó a editar un libro. Fue la última vez que edité directamente con él en vida un libro. En el año 2007 Colombia fue país invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, y bueno, nuestro autor más importante allí que iba a estar presente era Álvaro Mutis. Y quisimos homenajearlo teniendo en cuenta que él había sido un personaje, creo yo, con muchos rostros. El rostro en la literatura, por supuesto, el rostro de poeta, el rostro de narrador, pero también había sido locutor bueno, había doblado Los Intocables en esta serie. Él tenía una voz prodigiosa, es una pena no poderlo oír aquí porque era una voz maravillosa. Era la voz que le hizo un regalo a la emisora cultural más importante de Colombia. Él grabó y se lo regaló al dueño de la emisora, de la que él fue parte sustancial mucho tiempo,
la publicidad, la cortinilla que cada hora, digamos, iba marcando la programación de la emisora, que era maravillosa. Decía, la HJCK, El Mundo en Bogotá, la emisora para la inmensa minoría. Dicho así suena bien, pero dicho por, digo porque el texto es muy bueno, pero dicho por Mutis era un prodigio. Yo creo que todos quienes oímos esa emisora, es imposible no pensar esa frase y empezar a pensar en la prodigiosa voz de Álvaro Mutis. Entonces, Mutis también era una voz, y tuvo 1000 empleos, entre los cuales vendió películas en medio mundo, y esto quisimos recogerlo, esa idea de un Mutis con muchos rostros, en un libro como muy atípico. Es un libro que hicimos de homenaje para la Feria de Guadalajara, se distribuyó solo en Colombia, pero lo traigo a colación porque también me parece que dibuja nuestra relación con él. Es un libro donde 16 fotógrafos de distintas partes del mundo, Francia, México, Venezuela, Colombia, reunimos allí fotos que le hubieran tomado a Mutis en distintos momentos de su vida, y muchas de las cuales, por supuesto, está como en la portada con una gorra, es decir, hay todo un alter ego con el juego con Macrol muy claro. Y aquí recogimos un texto prodigioso, y con eso quiero terminar, en el que fue un texto que leyó o habló, porque en eso García Márquez era tan prodigioso que no sé si lo leyó o lo habló, yo no estaba presente. Cuando Álvaro Mutis cumplió 70 años, se le hizo un gran homenaje en Colombia, y García Márquez leyó un texto maravilloso donde lo dibujaba perfectamente. Y con esto les cuento una anécdota también muy divertida. Cuando recién conocí a Álvaro Mutis me contó una anécdota con García Márquez muy divertida. Mutis tiene un poema, y por eso, bueno, Estambul para Mutis, que le encantaba decir frases como muy impactantes para dejar, luego las llenaban mucho contenido, pero para él decía que le encantaba la historia, era un gran lector de historia, conocía muchísimo, era un lector impresionante, y contaba muchas anécdotas de historia, y decía que para él la historia contemporánea, que para él el último hecho importante en la historia de la humanidad había sido la caída de Constantinopla. Entonces, Estambul tenía mucha importancia, en muchos poemas, en Suma de Macrol Gaviero, donde Estambul tiene protagonismo, pero uno empieza diciendo, nunca conoceré Estambul. Y me cuenta esta anécdota Mutis, que García Márquez un día le dijo, ahí le jodí el poemita ese, y le tira sobre la mesa unos billetes invitándolo a Estambul. Que van a Estambul, esta es la anécdota contada por Mutis, van a Estambul, es un viaje maravilloso por Grecia, bueno, que además la amistad con García Márquez, aunque vivían cerca uno del otro en México, estaba muy fundamentada en los viajes, y decía García Márquez que era un prodigio oírle hablar de cada sitio que tocaban, era un sitio que Mutis conocía literariamente, geográficamente, históricamente, todo. Entonces van allí, y mi abuelo estaba emocionadísimo de este viaje que estaban haciendo juntos, y cuenta Mutis que llegan a Estambul, ven esto, y la primera escena que ven es como una carroza, digamos, con un caballo detrás de otro, y el caballo de aquí se estaba comiendo lo que había en el carro, digamos, de la carroza de adelante. Y que Gabo le dice, después de haberle hecho, entonces, venir hasta aquí para ver las mismas cosas que se ven en Barranquilla. Esa es la anécdota contada por Mutis. Y en la anécdota, que la cuenta también García Márquez en este texto maravilloso, que si pueden, creo que está en internet, buscar, que es prodigioso, dice, cuenta esto mismo que les he contado, le tira los billetes y le dice, ahí me jodí el poemita ese, y dice él que lo hizo sencillamente porque la palabra nunca en un poema de Mutis a él no le gustaba, entonces que le regaló esos billetes sencillamente para espantar la muerte. Y termina diciendo que Macrol es un personaje tan magnífico que permanecerá, y que Macrol es Mutis, pero Macrol somos, y ahí, como decías hace un momento también, decía, no somos nosotros, sino decía García Márquez, Macrol somos todos. Y yo creo que cuando uno lee a Mutis se da cuenta de que eso es estrictamente cierto.
Esas muchas caras de Mutis aquí están recogidas y yo creo que fue un homenaje que él apreció y le pareció divertido, porque no están sus palabras, pero homenajearlo con la mirada de otros, siendo una persona para la que la amistad fue tan fundamental. Yo creo que escribió libros, ahí sí, para que sus amigos lo quisieran más. Pues yo creo que apreció mucho la idea de este homenaje que hicimos en el año 2007. Y ese fue un Mutis que yo conocí y con el que, bueno, trabajé. Bueno, para mí es un placentero estar acá celebrando este centenario de Álvaro Mutis y además con un ingrediente de orden atmosférico, y es que la última vez que yo lo vi fue precisamente aquí en Casa de América. Y entonces recordaba yo que hablábamos precisamente de ese carácter poliédrico de su personaje, Marco Aurelio Abiego, y de lo que nos ha sustentado con tanta claridad Pilar, que es ese carácter, digamos, rambodiano del yo es otro, ¿no? Cómo lograba desdoblarse de una manera para crear un personaje desde la ficción tan entrañable que se nos hizo común a todos, como si fuera parte de nuestra poco sagrada familia. Porque digamos que esa frase de Rambo de yo es otro, realmente él la logra convertir en un personaje, en una entidad física y espiritual, así como lo es una geografía física y espiritual, el Tolima de su infancia, él llama la tierra caliente, esa zona cafetera, lleno de atmósferas, de sensualidades, de paisaje. Y es que lo que más nos seduce a muchos de Álvaro Mutis es precisamente que ese nosotros, que es los otros, y que parte precisamente de ese desdoblamiento que él logra a través de su narrativa y de su poesía, haya sido un hecho tan singular en la poesía y en la literatura colombianas. Porque resulta que con Mutis aparece, digamos, como también en cierta forma con Morada del Sur, el bello libro de poemas de Aurelio Arturo, una geografía física y espiritual que arranca de hechos insólitos y muchas veces muy violentos. Si pensamos en que uno de sus maestros, José Eustacio Rivera, inicia su novela La vorágine con la frase "jugué mi corazón a la sangre y me lo ganó la violencia", parece que de todos los temas recurrentes de nuestra literatura, por obvias razones históricas y sociales, nos lo ganará siempre el tema de la violencia. Pero en el caso de Mutis lo que tiene es que trasciende la idea, digamos, de la violencia como un hecho puramente sociológico, antropológico, histórico, y lo convierte precisamente en una zona de misterio que es la poesía. Yo creo que Mutis nos enseñó a los colombianos, a los que intentamos escribir después de él, un camino que es recorrible, mas no repetible. Ya él abrió y cerró ese camino, que es la preocupación, digamos, por lo que le ocurre en el otro. Y en una simbiosis muy curiosa, porque Mutis, así como yo creo que más que era un gran escéptico, ¿no? Y que más que un monarquista, cosa que nunca le creí, así llamara Felipe II y todas sus ideas pues, coercitivas y antilibertarias, yo creo que realmente él lo hacía por oposición, precisamente mostrando como una gran placidez con la idea monarquista. Lo que está haciendo es mostrándonos el revés de las cosas, ¿no? De una forma que no es panfletaria, clara contra el monarquismo, pero yo ahora, mi generación que lo miró con tanta cautela a Álvaro Mutis precisamente por ese carácter monarquista, nos damos cuenta de que hacíamos una lectura muy epidérmica, ¿no? Muy calcárea, muy superficial, que a lo mejor lo que nos estaba haciendo ver era esa tragedia de precisamente a la que nos ha llevado las ideas monarquistas. Y es que la paradoja de él es precisamente como uno ve que alguien que vive en Lecumberri, en una cárcel donde él dice una cosa terrible e irónica como toda la de él, que lo que más le impresionaba al saludar, al levantarse y ver a sus compañeros de celda, porque era un hacinamiento, era con su buena educación no poderles decir buenos días,
porque realmente decir buenos días en una cárcel resulta una cosa más esperpéntica y dolorosa y monstruosa que otra. Todo ese carácter como dubitativo que hay en la obra de Álvaro Mutis, desde los poemas de la balanza, ese libro que hizo con Carlos Patiño, que se quemó, que volvimos a saber de ese poeta Carlos Patiño, sino sustancialmente de la obra de Álvaro, y que también está muy marcado en un libro que también cumple 50 años, así como hoy cumple 100 años, es el libro La mansión de Araucaima, que es toda esa geografía del trópico, terrible, bizarra, de falansterios. Es realmente único en la literatura de nuestra lengua en nuestro continente. Así que lo que yo pienso es que, por todo lo pormenorizado que nos ha dicho Pilar, es poco lo que podría agregarse. Es decir, que su carácter lírico, que las cabeceras de su lenguaje, que a veces vienen de Saint John Perse, de Conrad, evidentemente de gente que ejerció una gran influencia en él, cómo logra transformar todo ese caudal de conocimientos y de lecturas en una voz tan personal, tan propia y tan diversa. No es una coral cantando la misma tonada a pesar de que los temas sean los mismos. Entonces a mí me parece que el gran aporte precisamente de Álvaro Mutis fue la exploración de una cantidad de mundos que nuestra poesía tradicionalmente conservadora no había logrado para crear ese desdoblamiento. Creo que uno habla de Macrol y cree que está hablando de Álvaro Mutis, pero está hablando en conjunto de una gran cantidad de seres exuberantes y terribles que somos los habitantes de ese continente. Yo lo que más quisiera es precisamente señalar cómo él, digamos, cuando una vez me hablaba de Aloysius Bertrand y su Las Par de la Noche, que es el gran creador del poema en prosa, que después lo retoma Baudelaire, lo que logra él es exactamente eso, ¿no? Una mezcla del cantar y del contar permanente, que uno no sabe si está leyendo una prosa lírica o está leyendo precisamente unos poemas épicos y narrativos. Las lecciones de Álvaro Mutis son muchas para los escritores posteriores, y yo creo que la más grande, la más maravillosa de todas es precisamente el encuentro de una palabra bien habitada por sí mismo, digamos, con un mundo orgánico tan fuerte como el que hay. Bueno, pero tú que eres un grandísimo lector de poesía, tienes que leernos un par de poemas de Mutis que nos... para oír su voz. Quisiera leer el poema que más me gusta de él, que es El Nocturno, que es precisamente esa geografía física y espiritual de la tierra caliente. Nocturno. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos. Ha vuelto a llover esta noche una agua persistente y vastísima que crece, las aceite, así comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga de los vegetales. La lluvia sobre el zinc de los tejados canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un placer de las aguas sin sosiego, en la noche fresquísima que chorrea por entre la bóveda de los cafetes y escurre por el enfermo tronco de los marzos gigantes. Ahora, de repente, en mitad de la noche, ha regresado la lluvia sobre los cafetales y entre el mocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días salvada del ajeno trabajo de los años. Y un segundo poema que es de alguien que influenció mucho en él, no de una manera tan decisiva, creo yo, como Saint John Perse, que se menciona poco, pero que encuentra gran empatía, y por supuesto con Conrad, que es Marcel Proust. Y es un poema dedicado a Marcel Proust, que se titula Poema de lástimas a la muerte de Marcel Proust. ¿En qué rincón de la alcoba, tras qué olvidado frasco de jarabe hiciste tu pan? Cumplida la tregua de años, de meses, de semanas de asfixia, de interminables días del verano,
divididos entre grandes edredones, buscando, llamando, rescatando la semilla intacta del tiempo, construyendo un laberinto perdurable donde el hábito pierde su especial energía, su voraz exterminio, la muerte acecha a los pies de tu cama, labrando en tu rostro milenario la máscara letal de tu agonía. Se pega a tu oscuro pelo de rabino, cuyo cava el pozo febril de tus ojeras y algo de seca flor, de tenue ceniza volcánica, de lavado vendaje de mendigo, extiende por tu cuerpo como un leve sudario de otro mundo o un borroso sello que perdura. Ahora lo ves erguirse, venir hacia ti, herirte en pleno pecho malamente, y pides a Celeste que abra las ventanas donde el otoño golpea como una bestia herida. Pero ella no te oye ya, no te comprende e inútilmente acude con presurosos dedos de hilandera para abrir aún más las llaves del oxígeno y pasarte un poco de aire, del aire que te esquiva, y aliviar tu estertor supliciado. Decía Marcel, explica a tus amigos que escépticos preguntan por tus males y las llamas con el ronco ahogo del que inhala el último aliento de su vida. Tiendes tus manos al seco vacío del mundo, rasgas la piel de tu garganta, saltan tus dulces ojos de otros días y por última vez tu pecho se alza en un violento esfuerzo por librarse del peso de la rosa que te espera. El silencio se hace en tus dominios mientras te precipitas vertiginosamente hacia el nostálgico limbo donde habitan a la orilla del tiempo tus criaturas. Las sombras cruzan por tu rostro a medida que ganas a la muerte una nueva porción de tus asuntos, y borrando el desorden de una larga agonía surgen tus facciones de astuto cazador babilónico, emergen del fondo de las aguas funerales para mostrar al mundo la fértil permanencia de tu sueño, la ruina del tiempo y las costumbres en la frágil materia de los años. No sé si damos paso a la música. Es para, como era en un principio, una alegría muy grande estar acá. Y voy a presentar muy rápidamente el programa que vamos a hacer. Es un programa de paisajes y amores viajeros, movidos por la melancolía que nos lleva a cantar y tocar la música de otros tiempos, y al mismo tiempo celebrar la danza viva entre América y España. Comenzaremos con una canción sefardí llamada La Sirena, acompañada por la bandola llanera, que es descendiente del oud árabe. Seguidamente iremos al archivo colonial de la Catedral de Bogotá, muy cerca del Colegio Mayor del Rosario, donde estudió Mutis y fuera profesor su antepasado José Celestino. Finalmente una suite con la guitarra barroca, el tiple y el cuatro, con danzas que viajaron a través del Atlántico y tonos humanos con textos de los poetas del siglo de oro español, tiempo de Cervantes, por quien Mutis tuvo un profundo amor.